Buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Observatorio de Recursos Humanos que en esta ocasión hacemos en colaboración de nuestros buenos amigos de CEGID. Y os tengo que decir que, bueno, pues ha sido una convocatoria muy bien acogida porque, bueno, pues aquí ya estoy viendo cómo estáis entrando. Ya llevamos 400 personas conectadas y subiendo. Espero que la plataforma que no haya ningún problema y no obstante ya sabéis que todos recibiréis la grabación de esta sesión junto con los materiales que compartan nuestros ponentes porque esto es una sesión técnica y de formación, como solemos hacer en Observatorio de Recursos Humanos. El tema en cuestión que ha suscitado tanto interés pues es que lo tenéis ahí, el Real Decreto y la orden que introduce pues, buenas novedades, bueno, novedades, buenas no sé, pero novedades sí, en materia de gestión de partes de incapacidad temporal. Tenemos a dos personas, bueno, pues que nos van a dar las dos caras de la moneda complementaria que supone gestionar estos trámites y paso a presentaros. Por un lado tenemos a Joaquín Castilla, socio director de Grupo Lexa. Bienvenido, Joaquín, que sé que te estrenas con Gracias, nosotros. Maite. Y también se estrena Silvia Ayala, consultora de nómina y recursos humanos de CEGID. Bienvenida también, Silvia. Gracias. Es un placer. Pues como os decía, ambos nos van a dar las dos caras complementarias de cómo gestionar estos trámites. Por un lado, lo que nos obliga y lo que nos impone o los criterios que tenemos que aplicar en base a la normativa por parte de Joaquín y la parte más operativa de cómo, desde la tecnología, pues bueno, podemos agilizar este proceso que aporta el valor que aporta la función de recursos humanos, pero en el cual no nos podemos equivocar. Así es que vamos a ello, Joaquín, te cedo la pantalla y vamos porque tienes media horita por delante intensa. Media horita. Eso es, fenomenal. Pues comparto pantalla. Lo primero, vamos a compartir. Yo creo que ya se ve ahí la presentación, ¿no? Sí, vamos allá. sí. Si la pones en modo presentación, es ahí. Perfecto. Ahí está. Bueno, el nuevo procedimiento para la gestión de los partes de baja en las empresas. Entonces, vamos primero, hemos hecho un pequeño índice para ver los 6 temas que vamos a tratar, ¿vale? El primero es cuáles son los principales cambios normativos a partir del 1 de abril. Ahora veremos que a partir del 11 de abril hay un nuevo plazo que se tiene que tener en cuenta, que es el 11 de abril. ¿Por qué? Porque la Seguridad Social no ha tenido tiempo de hacer todo el desarrollo informático que tenía que hacer y, bueno, y se retrasa hasta el día 11 de abril. Sí, presentación. Está en presentación. Sí, sí. Perfecto. Siempre tenemos que tener el control técnico asegurando que la ponencia va perfecta. Cambios normativos es el primer punto. El segundo punto, los nuevos modelos de partes de baja. El tercer punto, cómo se tramitarán ahora los partes de baja, confirmación y alta. El cuarto punto, formas que tendrán las empresas de conocer los partes médicos, ¿vale? Este punto va a ser especialmente importante a través del fichero FIE. Y la nueva versión de los ficheros FDI Free son las nuevas comunicaciones de las empresas sobre los datos económicos, ¿vale? Empezamos. El Real Decreto 1060/2022 entra en vigor y trae el principal cambio de la eliminación de los partes de médicos de baja, ya lo conocemos, pero trae consigo muchos otros cambios, ¿vale? A partir del 1 de abril tenemos que tener en cuenta que se fijan unos plazos máximos para esos partes médicos, ¿vale? Y las sucesivas revisiones. Este tema es importante, ¿por qué? Porque al final la administración también lo que quiere es que los médicos controlen mucho mejor el seguimiento de la enfermedad y de los partes de baja. Como vamos a ver, se establecen una serie de periodos y sobre todo se obliga a las empresas a incluir unos detalles de funciones de los trabajadores que permiten también a la Seguridad Social, entre los datos médicos y los datos de funciones que damos las empresas, van a permitir hacer un seguimiento mucho más óptimo que lo que haga es precisamente reducir el absentismo, ¿vale? Por un lado, reducir el absentismo y que se den de alta procesos de IT que no se tienen por qué alargar y, por otro lado, que se reconozcan o se dé pie a una incapacidad permanente sin tener que retrasar tanto el proceso de las incapacidades permanentes, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante. Se introduce la posibilidad de reducir esos periodos, ¿vale? Los periodos que tenemos cortos, medios o largos, que son estos, ¿vale? Una baja muy corta de 1 a 4 días, una baja corta de 5 a 30 días. Estos procesos de IT
que tenemos establecidos, se posibilita el que el médico que está haciendo seguimiento de esa situación de IT recorte los periodos precisamente por esta mayor información que va a tener la Administración y la Seguridad Social de estos partes de baja, ¿vale? Se da una nueva redacción al artículo 7.1 del Real Decreto del 2014 de forma que el facultativo solo entregará a la persona trabajadora una copia, ¿vale? Una copia del parte de baja, confirmación OIT, eliminándose la obligación de entregar la copia destinada a las empresas, ¿vale? Esta es la principal novedad que todos conocemos. Se incluye como entidades competentes para expedición de partes médicos de alta, además de los servicios públicos de salud y las mutuas, a las empresas colaboradoras. Claro, si estamos dando tanta capacidad y tanta facultad precisamente a la administración y a las empresas de dar toda esa información, lógicamente las empresas colaboradoras pues tienen que tener, los que seáis empresa colaboradora, pues bueno, sin más, tenéis que tener en cuenta que los procesos de partes de baja van a seguir igual que antes en vuestro caso, ¿vale? En consecuencia, se modifican igualmente los modelos de partes médicos, introduciendo en el apartado entidad emisora y se incluye el apartado para empresas colaboradoras, ¿vale? Se establece que será el INS quien comunique los datos administrativos relativos a los partes de baja, confirmación o alta en el plazo máximo de un día, ¿vale? Las empresas se enterarán de que la persona trabajadora está de baja, siempre que no te enteres, pues porque por el canal normal de las empresas, comunicación del jefe de turno en cuestión o del responsable de recursos humanos con el trabajador, siempre que no te enteres de esa forma natural, pues te enterarás a través del FIE, del fichero FIE que se comunica, pues se actualiza todas las noches en la Seguridad Social y todos los días todas las empresas recibirán ese informe de avisos FIE, que es donde recibirán la información de en qué situación están los trabajadores. Esto es un día hábil, pero tenéis que tener en cuenta que depende del médico en cuestión que tenga que gestionar y tramitar esa baja. Con lo cual, en determinadas zonas es fácil que esto se retrase, ¿vale? Y tenemos que tener en cuenta que esto puede pasar. Una de las consultas que se está haciendo más y es una de las conclusiones que haremos al final es precisamente esa, que es decir, ¿qué ocurre si yo me entero en la empresa de que mi trabajador está de baja? Yo ya sé que está de baja porque he hablado con él esta mañana, pero no me actualiza el fichero FIE el dato. ¿Puedo yo comunicar esa baja? Luego veremos que no podemos hacerlo. Tenemos que esperar a que el fichero FIE esté actualizado, ¿vale? Entonces, esto va a ser positivo y todos estos cambios van a ser positivos siempre y cuando el avance tecnológico de la administración y la celeridad en los partes de baja también acompañen, ¿vale? Pero en principio, lógicamente, todo este proceso va a ir a simplificar y a agilizar mucho el procedimiento. Una vez que nosotros hemos recibido empresas el fichero FIE, ese aviso del trabajador está de baja, tenemos 3 días hábiles para hacer con carácter inmediato y contados a partir de la baja médica a través del fichero FIE, de enviar los datos económicos que vienen en el anexo 3 de la orden ISM 2/2023, ¿vale? Y que ahora comentamos. Estos son los datos económicos que tenemos que comunicar, ¿vale? Datos personales, domicilio, fecha de alta, fecha de accidente de trabajo, enfermedad profesional, régimen, código de cuenta de cotización, tipo de contrato, base de cotización. Y aquí viene el punto interesante, que es descripción de funciones, ¿vale? Esa descripción de funciones es lo que hace que ahora mismo la administración vaya a controlar muchísimo más estos procesos de IT. En el fondo, en los procesos de IT solemos tener, a los abogados nos llegan 2 tipos de procesos de IT. Uno, trabajador que está de baja y que no debería estar de baja y que realmente se alarga mucho su baja y no entiendes por qué. Y trabajador que lleva una baja de larga duración y que la Seguridad Social no le reconoce la incapacidad permanente y todos en las empresas vemos cómo este señor que no puede trabajar y que todo el mundo ve que no puede trabajar, cómo la Seguridad Social no le reconoce la incapacidad permanente. Y dices, este señor se tiene que ir a juicio, esperar un año, todo ese retraso genera salarios en la empresa, genera inseguridad jurídica, adaptación de puesto, cuando le tienes que adaptar a un señor que realmente no puede trabajar. Total, todo este
desajuste, tanto en bajas bueno, fingidas o que se exageran, como en bajas que acaban en incapacidad permanente, son supuestos que precisamente esta descripción de funciones que haga la empresa va a ayudar a que la administración haga un seguimiento mucho más certero. Entonces, ¿nuestro consejo cuál es? Pensando en incapacidades permanentes en la empresa, cuando te llega un proceso de incapacidad permanente, claro, la incapacidad permanente extingue el contrato sin derecho a indemnización por parte del trabajador. Y además le genera al trabajador una situación que es mucho más favorable porque está en su casa sin tener que trabajar y ya tiene una pensión hasta que fallezca, toda la vida. Con lo cual, es positivo que nosotros como empresas hagamos una descripción intencionada del puesto de trabajo y que describamos los riesgos reales que tiene ese puesto de trabajo. Es decir, si ese puesto de trabajo maneja pesos de más de 4 kilos, se tiene que estar en bipedestación durante toda la jornada y realmente hace movimientos del tipo que sea, tenemos que señalarlo. Tenemos 280 caracteres, por lo tanto hay espacio, 3 líneas y media más o menos, para describir perfectamente, valorar. Yo sí que haría en la valoración del profesiograma de ese trabajador en la Seguridad Social. Como sabéis, en la Seguridad Social hay un profesiograma que recoge cómo la Seguridad Social analiza cada puesto de trabajo. Camarero, pues el camarero tiene en el profesiograma una serie de puntuaciones en movimientos rotatorios, en pesos, en bipedestación, etc. Eso es interesante que lo valoremos antes de hacer la descripción del puesto, porque nos va a ayudar a dos cosas. Uno, generar que le den de alta a un trabajador antes de tiempo porque realmente está curado y el puesto de trabajo lo puede hacer sin ningún problema, o bien el caso que os he dicho de la incapacidad permanente. Va a ayudar a que se pueda reconocer una incapacidad permanente antes de tiempo, porque el principal problema que tiene la Seguridad Social con las incapacidades permanentes es que, o por lo menos eso es lo que nos achaca la Seguridad Social con la entrada en vigor de esta norma, una de las cosas que decía en alguna de las charlas a las que he asistido es que precisamente las empresas nos retrasábamos muchísimo en darle información del puesto de trabajo. Bueno, pues esto es un punto clave de esta reforma, ¿vale? Entre los datos económicos, como hemos dicho, viene la descripción del puesto de trabajo. El objetivo del INS es precisamente que tenga toda esta información, el máximo de información posible, y la descripción de funciones del trabajador, bueno, que hemos explicado ahora mismo. El incumplimiento por parte de la empresa de esta comunicación en 3 días hábiles como plazo máximo tiene una sanción, una multa de 70 a 750 euros. Por otro lado, se suprime la facultad del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones de suspender la colaboración obligatoria de las empresas en el pago delegado de la IT cuando la empresa no remita los partes médicos al INS. Bueno, pues lógicamente, si no podemos enviar el parte médico de baja, esa posible suspensión ya no tiene sentido. Finalmente, la norma prevé la posibilidad de que la empresa comunique a la Administración los datos adicionales que precise para la gestión y control de la situación de IT, sin necesidad de previa presentación por parte del trabajador. Bueno, pues lo que hemos visto a través del fichero FIE. Bien, los nuevos modelos de partes médicos de baja los tenemos en la orden ISM 2/2023. Ahí tenemos incluido el apartado que habéis visto también de empresa colaboradora, y tenéis que tener en cuenta que este es un periodo transitorio que hay que tener en cuenta, ¿vale? ¿A qué procesos de IT se va a aplicar este nuevo parte de baja? A partir del 1 de abril de 2023 se va a aplicar a todos los procesos de IT que estén en curso y no hayan superado los 365 días, ¿vale? ¿Por qué? Porque esas son las bajas controlables. La administración, las bajas que están por encima de los 365 días, estamos hablando de procesos de larga duración y que ya están en una situación de valoración por el equipo de valoración de incapacidades, de prórrogas, de demora de calificación, etcétera. Con lo cual, solo tenemos que tener en cuenta los procesos de IT que tengamos hoy en la empresa abiertos. El día 1 de abril, lo que hay que ver es qué procesos tienen menos de 365 días. Y esos procesos pasarán a aplicarse en los nuevos partes, ¿vale? Conforme al nuevo redactado de
del Real Decreto 625/2014, a partir del 1 de abril de 2023, los partes de baja, confirmación y alta solo deben enviarse con respecto a trabajadores que tengan una IT por contingencias profesionales y cobertura sea responsabilidad de una empresa colaboradora por contingencias profesionales. Vale. Y también aquellos supuestos de trabajadores que tengan una IT por contingencias comunes y la cobertura también sea responsabilidad de una empresa colaboradora. Vale. Para el resto de trabajadores no se deberán enviar partes de confirmación ni de alta. Se suprime, por tanto, la obligación de las empresas de transmitir por vía telemática los datos económicos de los partes de confirmación y alta, ¿vale? Esto es importante. Esto se recoge además en el Boletín Noticias Red, ¿vale? En el 1/2023. Y además las empresas únicamente deben remitir al INS los datos económicos en los partes de baja, y siempre y cuando la base de datos del INS en el parte de baja previamente haya sido comunicada a través del fichero FIE. Vale, a través de vía FIE, y pone ahí también vía FIER. FIER, estamos hablando del sistema alternativo de consulta del fichero FIE que puede acceder las pymes, ¿vale? Por lo tanto, si eres gran empresa, tú te tienes que centrar únicamente en el fichero FIE, ¿vale? Que es el que ya conoces. Vale. Las empresas podrán conocer los datos a través del fichero FIE. Este es el fichero a través del cual todos esperamos que lleguen los datos con celeridad, y todo esto dependerá también del médico de cabecera en cuestión. Y cuando somos una pyme, pues en ese caso se hará a través de la aplicación FIER, ¿vale? Que tiene una serie también de limitaciones, ¿vale? Porque, como veis aquí, pues bueno, tiene un rango máximo de 15 días. Esto el FIER, ¿eh? En la aplicación FIER. El fichero FIE que vosotros veáis como gran empresa, no os preocupéis porque no tiene estas limitaciones que tiene el fichero FIER. Vale. En este punto conviene también recordar que el usuario principal podrá delegar en un usuario secundario la descarga del FIE. Claro, esto es importante porque al final el FIE, antes del parte de baja, pensar que se podía entregar a cualquiera. El parte de baja lo podía tener el jefe de turno se llevaba a recursos humanos y era una información pues que todo el mundo tenía acceso, ¿no? O podía tener acceso, dependía de que el trabajador aportase el parte de baja, ¿no? Ahora no va a haber parte de baja. Entonces ahora nos vamos a encontrar, si nuestras nóminas las lleva, por ejemplo, una consultora externa, pues nos vamos a encontrar que necesitamos tener, o por lo menos tener un usuario secundario para tener acceso a este fichero FIE también, porque al final es la forma que vamos a tener de conocer cómo siguen esos procesos de IT. Aquí hay una parte importantísima que tenemos que las empresas que apostar mucho, y es la información que vamos a tener acceso a través del fichero FIE va a ser una información de la situación del proceso de IT muchísimo más exhaustiva y precisa. A día de hoy, cuando preguntamos, fulanito está de baja, y le preguntas a la empresa qué sabe de la baja de fulanito, y la realidad es que la información es mínima, es escasa. No sabes si está en prórroga, en demora de calificación, en propuesta LEVI. Entonces, ahora toda esa información la vamos a tener a través de FIE, por lo cual es interesantísimo que hagamos un seguimiento de esos procesos para mejorar adaptaciones del puesto, propuestas a trabajadores, incluso la revisión médica que sabéis que pueden hacer las empresas a través del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores, por el cual puedes hacer una vigilancia de la salud en los casos en los que ves que hay fraude, ¿vale? Con lo cual, tened en cuenta esto. El usuario principal podrá delegar en un usuario secundario la descarga del FIE, y esto para nuestro utilización, para nuestro funcionamiento del día a día puede ser muy interesante, ¿vale? En la propia página, en la oficina virtual, bueno, tenéis la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo afectan estos cambios a los ficheros FDI y FRI? Para adaptar el envío de los partes de IT por los usuarios del sistema red a la nueva normativa, se ha desarrollado una nueva versión de los ficheros FDI y FRI. Aunque lo veremos de forma más detallada, título enunciativo. Como guión os digo los 5 cambios. Creación de una nueva acción, datos económicos, la famosa descripción de funciones que hemos señalado. Creación de un nuevo segmento DT, otros datos de trabajador, ahora veremos en qué consiste. Creación de 2 nuevos campos en el segmento DEC.
creación de un nuevo segmento FUN, descripción de funciones y modificación del campo ocupación ECNO. Bueno, ya veis un poco que va todo en la misma línea, ¿no? O sea, como veis aquí en los datos económicos, la clave, si os fijáis, está en la ocupación ECNO, descripción de funciones. Aquí, pues bueno, estos son los datos clave que van a ser el punto neurálgico de esta norma, ¿vale? El que la empresa aporte esos datos de funciones desde el inicio de la baja, ¿vale? La creación de un nuevo segmento, de otros datos del trabajador, y si os fijáis aquí exactamente igual, este nuevo segmento tiene por objeto que el usuario pueda comunicar el puesto de trabajo que realiza el trabajador mediante texto libre. Aquí, si os fijáis, en la descripción del puesto de trabajo, de funciones, tenemos que estar pensando en cuál es la finalidad, para qué quiere esto la administración. La quiere para valorar si esta persona tiene un puesto liviano, con lo cual le puedo dar yo de alta antes de tiempo, o tiene un puesto especialmente duro. En las incapacidades permanentes siempre decimos los abogados a los trabajadores que están en esa situación que la incapacidad permanente depende de tu profesión habitual. A ti te la dan si la profesión habitual que tienes es mucho más fácil que te la den si la profesión habitual que tienes es una profesión dura. Es más difícil que te den por ejemplo, una incapacidad permanente total por una hernia discal. Es mucho más difícil que te la den en un puesto de guardia de seguridad que te la den en un puesto de operario de construcción. Pues la profesión habitual tiene mucha importancia y por eso a la administración el puesto de trabajo y la descripción de funciones se la tenemos que dar con exhaustividad precisamente para facilitar ese trabajo porque nos beneficia también a las empresas. Vale, la creación de 2 nuevos campos del segmento DEC, que también incluye los días cotizados del año anterior por horas extras, deberá llevar contenido si se cumplimenta el campo cotización del año anterior por horas extras, y días cotizados año anterior por otros conceptos será obligatorio también si se complementa el campo cotización del año anterior por otros conceptos. La creación de la descripción de funciones, esto es lo que os decía, tenemos 280 caracteres. 280 caracteres da para una descripción de funciones de 3 líneas y media en Calibri 11, con lo cual, para que os hagáis una idea, bueno, pues es una descripción que tengo que medir un poco. No, y además creo que es importante y estoy especialmente intenso con esta necesidad que veo que creo que es bueno para las empresas que hagamos, que es que esa descripción de funciones sea precisa, que nos centremos en lo que el profesiograma de la Seguridad Social califica para ese puesto de trabajo como puntos clave. Para un camarero, la carga de trabajo y la VIP de estación es clara, es clave. Para un profesional de oficinas, pues la sedestación es la clave y las posturas mantenidas es la clave, con lo cual, y la atención. Con lo cual, en función del profesiograma de cada puesto de trabajo, tenemos que hacer una descripción ad hoc para ese supuesto, porque al final va a servir para lo que decimos, para dar de alta antes al trabajador o para reconocer una incapacidad permanente en su caso. Solo será admisible para las acciones parte de baja, parte de alta y datos económicos. Asimismo, en la validación SILTRA, si el nuevo campo de descripción de funciones no existe, se dará un mensaje de error. Esto es importante. A ver, si no rellenamos ese dato, va a dar un mensaje de error, pero va a dejar enviar el fichero, ¿vale? Entonces decimos, pues yo no lo doy. Vale, pero si no lo das, el seguimiento que se va a hacer de esas bajas, pues va a ser peor. Por lo cual, aconsejamos que ese dato se dé y que se dedique un tiempo a profesiograma, analizar el profesiograma de la Seguridad Social y luego la situación concreta de ese trabajador y de su puesto de trabajo para que sea efectivo. Y entendemos que redundará en un menor absentismo y en una mejora de salidas de los trabajadores que estén en bajas de larga duración. Y luego, por último, la modificación del campo de ocupación, ¿vale? El campo de ocupación, pues hay que ir a la tabla, a la T90 y tenéis ahí en los campos de ocupación y habrá que completar los campos de ocupación. Como lo veis igual, en la validación de SILTRA, si no se cumplimenta, dará mensaje de error, pero va a dejar enviar el fichero, ¿vale? A día de hoy es opcional, posteriormente se entiende que será obligatorio. Vale, y esto, el viernes pasado, la Seguridad Social nos comunica bueno, pues que la versión del nuevo fichero no estará disponible hasta el 11 de abril,
¿vale? Con lo cual nos vamos a encontrar las empresas con un periodo entre el 1 y el 11 de abril en el que no es necesario que las empresas envíen los partes de confirmación y los partes de alta a través de la versión 5.0 del FDI, ¿vale? Mientras no esté disponible la nueva versión del procedimiento de comunicación, el procedimiento de comunicación va a ser el siguiente, ¿vale? Estamos hablando del 1 de abril al 11 de abril. Empresas colaboradoras por accidente de trabajo y enfermedad profesional y excluidas de ITEM, comunicar partes como hasta ahora, partes de baja, alta y confirmación. Estamos hablando del 1 al 11 de abril, ¿eh? Y empresas no incluidas en el apartado anterior, no comunicar partes de alta ni confirmación. Comunicar parte de baja, el INS únicamente tomará datos económicos. Entonces aquí os diría que esta es la parte de la sesión que tenéis que más poner en cuarentena. ¿Por qué? Porque vendrá un boletín red en los próximos días explicando esta situación excepcional del 1 al 11 de abril. Entonces, eso es lo que esperamos que sería lo razonable habiéndose hecho este retraso de última hora. Y con esto acabamos lo que es la sesión y yo creo, Silvia, cumpliendo el tiempo. Vale, pues ¿paso a compartir la pantalla yo, Joaquín? Sí, perdón. Sí, Perfecto. Perfecto. Pues vamos a ello. Bien, pues como vamos en hora, como nos dice Joaquín, vamos a continuar nosotros, ¿no? Entonces, bueno, os estaba leyendo algunas de vuestras reflexiones en el chat, y un poco lo estaba comentando Joaquín. Una cosa es la normativa, los procedimientos, lo que nos van a llegar, y otra cosa es cómo, ¿no? Cómo abordamos esto, ¿no? Y es un poco a lo que nos dedicamos nosotros. Entonces, hoy, brevemente, os voy a tratar de dar una pincelada. Y en cuanto a los ficheros FIE, sí que es importante, Joaquín nos ha comentado toda esta gestión, es ficheros FIE para el caso de las pymes. Yo me voy a centrar en los FIE, que es en los que para empresas de mayor tamaño trabaja nuestra solución CEGID PeopleNet, pero también esos cambios que van a venir del FDI, que lógicamente pues yo sobre la aplicación justo están mis compañeros en ello y con las manos en la masa, como estamos diciendo, con esos nuevos cambios, ¿no? Con esos 5 cambios que está comentando Joaquín. Pero sí que os podemos contar, y es el objetivo mío en este caso, cómo esos ficheros FIE que nos va a dejar la Seguridad Social, el INS, todos los días y que nos podemos descargar, trabajarlos como técnicos de gestión de personal en la solución, en nuestra solución en este caso, y cómo nos va a ayudar la aplicación a gestionar desnivelaciones, si tenemos la misma información, no, si hay errores, etcétera. Y eso es un poco nuestro objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, comentaros brevemente nuestra solución. ¿Veis aquí? ¿Vale? Para que se vea claramente. Nosotros tenemos una solución que cubre todo lo que es el ciclo de vida de nómina y, por supuesto, la entrada de la información, la estructura organizativa, la gestión de personal, todos los procesos, y este es uno de ellos, con las administraciones, conexión con organismos oficiales y, por supuesto, luego gestionar el proceso de nómina, su cuadre y su conciliación y otro reporting, como veis. Esos son los 4 grandes ejes en los que nos movemos, ¿no? Una aplicación que está preparada pues, para todas las empresas en España, es la plataforma más grande cloud que da servicio de nómina. Y hoy me voy a centrar, como veis, en lo que es la primera columna, que es donde tenemos los ficheros FIE. Los ficheros FIE y todas las herramientas, la gestión de los ficheros FIE y todas las herramientas que tenemos para envío y gestión de la respuesta con los organismos oficiales. Hay una cosa importante también en lo que es el nuevo FDI, que es la descripción de funciones, de los puestos, etcétera. Que tradicionalmente, pues si teníamos aplicaciones de nómina, pues no era un dato para hacer la nómina, toda esa descripción de funciones que era importante y muchas veces no se tenía información. Deciros que nuestra solución está preparada desde hace ya muchos años porque tiene una visión de la organización, de la nómina no deja de ser un proceso crítico más en lo que es todo el scope de recursos humanos y, por supuesto, en nuestro catálogo organizativo de unidades organizativas, centros de trabajo y de puestos, ya estamos preparados por albergar toda esa descripción de funciones y llevarla al FDI o a cualquier otro proceso que se nos demande. Entonces, me voy a centrar sobre todo
en cómo gestionamos los ficheros FIE, ¿vale? Esos ficheros FIE, como os decía Joaquín, que se van a poder ir descargando y nos los va a proporcionar el INS todos los días. Entonces decimos, mucha información, ¿cómo la vamos a trabajar? Pues eso es un poco los que os voy a contar. ¿Vale? Nosotros lo primero que hemos hecho es identificar los posibles valores de nuestra aplicación, donde se gestiona tradicionalmente la incidencia, con la codificación que va a llegar del fichero. ¿Vale? La enfermedad común, el accidente no laboral, accidente de trabajo, enfermedad profesional y periodo de observación. Bien, nosotros sobre todo y fundamentalmente lo que hemos incluido son las dos fases importantes de la gestión. La primera es cómo me descargo el fichero y cómo lo puedo analizar. Y además cómo la plataforma te permite hacer el matching con los datos existentes en la solución. O sea, esa información importante ya la vamos a tener. Nos viene el FIE, lo podemos descargar y nosotros con un proceso de identificación que os lo voy a comentar ahora, ya vamos a ver si estamos nivelados, si no estamos nivelados, qué nos está pasando. Y lo más interesante, sobre todo, es esa segunda parte en la que nosotros hemos trabajado, que es a partir de identificar si hay desnivelación o no, vamos a proponer acciones sugeridas y automáticamente, vía planificador, una vez que decidamos que las acciones que ha propuesto la aplicación o bien nosotros manualmente van a gestionarse automáticamente. ¿Vale? Vamos a verlo más operativamente y sobre todo con pantallazos de nuestra aplicación. ¿No? El usuario para cargar el fichero seleccionamos la opción correspondiente, que os la voy a mostrar ahora. Entonces, cuando se carga el fichero, el resultado después de la ejecución se muestra en un formulario a todo detalle, empleado a empleado, trabajador a trabajador, con toda la descripción de la información del fichero FIE y con todo ese estado, ¿vale? Ese estado que ha traducido nuestra plataforma y la acción que sugerimos en base a la información que nos encontramos. Entonces, cuando el proceso compara los datos recibidos, pues nos encontramos situaciones como estas. ¿Vale? La escisión que he hecho ahora es porque, bueno, sacamos ya una primera versión en la pandemia donde identificábamos estas 5 situaciones y ahora identificamos muchas más, que os las voy a mostrar ahora. Primero vemos si las ITs que tenemos son iguales sin tipo y fecha de inicio y fin. Entonces, bien, estamos perfectos, no tenemos que realizar ninguna acción. Tenemos esa IT tanto nosotros en la solución como el INS. A partir de aquí, discrepancias 1000, ¿no? Las ITs son iguales en fecha de inicio y fin, pero de distinto tipo, con lo cual tenemos que identificar esa discrepancia y por qué sucede. ¿Qué nos puede suceder? Que las ITs sean de igual tipo, pero con distintas fechas de inicio y fin, con lo cual haya solapes, ¿vale? Con las existentes. Cuarto caso, que las ITs de distinto tipo, con distintas fechas de inicio y fin, y solapadas con las existentes que tenemos. O que las ITs directamente no existan, ¿vale? Que nos propongan unas ITs que no tenemos. Fijaos la cantidad de casos, ¿no?, que podemos ir identificando y que esto va a suponer, entiendo que es vuestra preocupación, que sea gestión, ¿no?, que hasta ahora pues era como más liviana o directa y ahora directamente pues tenemos todo este jardín, ¿no? Más si cabe, hay información nueva en los ficheros FIE y nosotros también la vamos a controlar, ¿vale? Os la pongo aquí, os la he sobre todo separado porque esta es un poco más nueva y es menos conocida por el resto. Es el parte de baja anulado, que se indica si el parte de baja ha sido anulado por la Seguridad Social, la fecha de fin del pago delegado, la modalidad de pago, la fecha del parte de confirmación, el número de parte de confirmación, la fecha en cumplimiento de 365 días y la fecha siguiente revisión médica. Toda esa información es la que nos viene del fichero FIE. ¿Vale? Aquí os muestro un pantallazo de cómo es nuestra solución, es muy sencillo. Una vez que tenemos ese fichero FIE, tenemos este formulario donde vamos introduciendo los ficheros y se van procesando. Ahí si veis, una vez que damos a ejecutar, pues directamente hace esta labor. ¿Vale? Cargamos toda esa información diariamente y se procesan los ficheros. ¿Vale? Esta primera parte es más de máquina que otra cosa, pero bueno, ya supone un trabajo, ¿no? Ahora la segunda es, vamos a traducir todo eso, ¿vale? Que es un poco el proceso de toma de decisiones. Una vez finalizada lo que habéis visto,
cargado ese fichero, el usuario accede a un formulario, ¿vale? Luego os lo voy a mostrar. Un formulario a todo detalle con los resultados, ¿vale? Con los resultados de qué ha pasado, la información de la IT de la persona, si la tenemos igual, si no la tenemos igual, si se solapa, si no se solapa, ¿no? Entonces, con esa información recibida, procesada y analizada, la solución sugiere automáticamente acciones a realizar, ¿vale? Y las tenemos identificadas, ahora la vais a ver conmigo. Entonces, a realizar en los conflictos, desnivelaciones, qué ha pasado, etcétera, ¿no? Pudiendo además desde la propia presentación, una vez que se selecciona la acción sugerida, o bien la que te propone la máquina, o bien si tenemos nosotros discrepancias, la que podamos aportar nosotros, pues automáticamente gestionar y tener nivelada en cuanto a situación de IT a los empleados diariamente, ¿vale? Hemos clasificado en la aplicación estados de movimiento y acciones sugeridas, ¿vale? Este pantallazo que veis aquí de nuestra solución es el que muestra pues, todos los estados de movimiento que te puedes encontrar, ¿vale? He hecho este zoom para que lo veáis claramente. No es necesario ninguna acción, o sea, tenemos todo igual, la incidencia coincide con otra de distinto tipo, la incidencia está solapada con otra de igual tipo. Fijar cómo hemos ido creciendo en función del que el FIE ha ido creciendo. Si veis aquí, tampoco es hoy la sesión de contaros todo esto, que también lo conocéis un poco, pero todas este tipo de situaciones que nos pueden pasar. No hay ninguna incidencia para las fechas recibidas, las tendremos que insertar, las que nos vienen. La incidencia coincide con otra y la fecha de la IT 12 meses está modificada, el parte de baja está anulado, el fin del pago delegado, no hay parte de confirmación para las fechas recibidas. Entonces, todo esto lo tenemos identificado y nuestra solución va a proponer un estado, ¿no? Cuando hacemos ese matching. ¿Qué pasa? Que por cada uno de esos estados nosotros vamos a proponer qué acción te sugiero. Este es el pantallazo de nuestra aplicación donde tenemos procedimentado todos esos códigos y esto es un poco el zoom que os he preparado para vosotros. Si estamos nivelados no tenemos que hacer nada. Si la IT coincide en fechas pero es distinta, habrá que cambiarla, el tipo de la incidencia. Si veis aquí, por ejemplo, otra acción que puede ser borrar las solapadas e insertar las recibidas, ¿vale? Insertar las recibidas si es que no nos viene, ¿vale? Suma y sigue, todo eso que se va detectando diariamente y que vosotros tendríais que hacer, ¿vale? Pues se puede hacer, se tiene que hacer, estamos obligados a hacerlo, ¿no? La clave es, bueno, manual o se puede hacer automáticamente. Entonces, ahí está, ¿vale? Ese proceso de toma de decisiones, una vez que toda esta información se ha procesado en ese formulario, vamos a tener la oportunidad de cambiar la acción que nos sugiere la plataforma. Si estamos perfectamente y estamos de acuerdo, lo vamos a poder hacer, pero en ese momento te va a dar la opción. Y todas esas acciones sugeridas se van a poder aplicar de forma masiva o individual, como queráis, y planificadas al servidor, ¿vale? Si tiene una cosa nuestra solución, que es un clásico, por supuesto, planificar pues, un proceso de nómina, pues como no puede ser de otra manera, si tenemos además que diariamente hacer esta descarga, pues ya la podemos dejar planificados estos procedimientos que nos va a detectar la desnivelación, que nos va a proponer qué tenemos que hacer y que nos va a gestionar los cambios en la aplicación que tenemos que hacer, ¿vale? Ese formulario también nos va a permitir visualizar esas ITs que ha detectado solapadas y los posibles partes de IT, ¿vale? Como no puede ser de otra forma, todos nuestros procesos tienen un control de errores, ¿vale? Eso es controlar la nivelación de la IT, pero por supuesto nosotros también vamos a controlar cualquier tipo de error, ¿vale? Y automáticamente nuestra solución es como que no encontramos ningún empleado con esos datos personales. O sea, ¿qué ha pasado? Hay un empleado que no detectamos, que hay un periodo activo para el empleado en esas fechas, que no haya ningún periodo activo para el empleado en esas fechas, otro tipo de errores que tienen que ver propiamente con lo que es el maestro de personal y qué está pasando. Nos viene una IT de una persona y esta persona ya no está trabajando aquí, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, para todo eso, y es aquí donde acabamos nuestra presentación, tenemos este formulario que ya os anticipaba, automágico, como decimos nosotros, que es donde vamos a ver el resultado de la descarga de todos los ficheros, línea a línea vamos a ver qué le ha pasado a cada trabajador. Si veis los Excel que hay a la derecha es porque nuestra solución también permite, si operativamente para ti es más interesante, si manejas mucha información, si tu empresa es muy grande, si os queréis, por ejemplo, los compañeros organizar, etcétera, pues
exportar a esta información. Un Excel a todo detalle con toda la información de la IT, del estado del movimiento y de la acción sugerida que te propone la aplicación. Y ese botón que veis aquí a la izquierda en la pantalla, en el formulario, ejecutar acciones sugeridas, es el botón que hay que pulsar para que ya quede planificado que se ejecuten automáticamente todas esas acciones para nivelar y para tener nivelada nuestra información y nuestro maestro de personal en cuanto a IT se refiere, ¿vale? No puedo enseñaros hoy todos nuestros cambios del FDI, evidentemente lo estamos haciendo, mantenemos el FDI pues desde siempre, ¿vale? Yo desde que desde que estoy trabajando aquí, pues lógicamente ha sido un clásico, entonces bueno, pues a partir del 1 o el 11 de abril nuestros compañeros ya están trabajando también en esa nueva versión que nuestros clientes pues ya tendrán disponible, ¿vale? Y bueno, eso es todo. Por mi parte, ahora queda una parte muy interesante, consideramos nosotros, esa parte práctica que nos decía Joaquín y esas preguntas que ya está él, que ha recibido desde múltiples fuentes y que estará encantado de compartir con vosotros. Te doy paso, Joaquín. Gracias, Silvia. Bueno, pues lo primero es, como he visto que no vamos a poder resolver todas las dudas que estáis planteando, pero no os preocupéis porque vamos a dejar un enlace para que podáis hacer tanto consultas a Silvia como consultas a mí y que os contestaremos en los próximos días. En todo caso, sí que he visto que el tema del profesiograma, pues varios preguntaban dónde está ese profesiograma, ¿no? Entonces, mira, lo que he hecho es entrar en Internet y veis el profesiograma. Esta es una guía que hay en el Ministerio de Trabajo, guía de valoración profesional. En esa guía de valoración profesional, en la página 103, si os fijáis, viene el modelo de profesiograma. Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Lo estáis viendo. Sí, Joaquín. Entonces ahí, si os fijáis, mirad cómo lo tenéis. Aquí os pone el grado 1, 2, 3, 4, pues por ejemplo, médico de familia, carga física, 1, columna cervical, 2. Entonces te va poniendo de cada profesión, vas bajando, están todas las profesiones, como las clasifica la Seguridad Social. Esto es muy interesante porque este documento entiendo que es clave para que nuestra descripción de funciones esté pensando en eso. Al final, en los procedimientos judiciales de incapacidad permanente, los abogados tratamos con el profesiograma y las funciones de la empresa. Si desde el principio la empresa tiene claro cuál es el profesiograma, vamos a poder atinar muchísimo más de cara a un reconocimiento anticipado de una incapacidad permanente, como de cara a que en esas bajas que realmente sean un poco fraudulentas, el médico de cabecera pueda entrar y recortar ese proceso de IT. Ahora vamos a pasar a hacer las 4 conclusiones sobre los temas que realmente hemos visto en los últimos días en Lexago que nos han hecho más clientes, ¿vale? Entonces, vamos a la presentación. Vale. Entonces, en la presentación, se ha detenido porque la pantalla externa está desconectada. Un segundo, que comparto. Vale. Vale, ahora se ve, ¿verdad? Sí. Vale, entonces, este es donde hemos acabado. En Lexago, nosotros a lo largo de los últimos días, pues sobre todo en este último mes, hemos recibido muchísimas consultas en nuestro chatbot de inteligencia artificial y hemos recogido en 4 grupos las que más se repiten, ¿vale? Entonces, la primera, un clásico. ¿Debe el empleado informar? Preguntamos a Lexago, ¿debe un empleado informar sobre, oye, su situación de ausencia en la empresa? ¿Tiene obligación? Porque al final está claro que el proceso, tal y como lo tiene puesto la Seguridad Social, tal y como viene instaurado por este Real Decreto, está claro que el trabajador no tiene que aportar esa parte de baja, pero tiene ese deber de dar esa información a la empresa.
Y ahí es donde, bueno, pues vemos que si preguntamos a la jurisprudencia, que básicamente es la Exagoc, pues vemos que los tribunales ya vienen diciendo que es un deber de buena fe que tiene que cumplir el trabajador. Entre otras, pues el TSJ de Andalucía de 2018, tú tienes que comunicar. Otra cosa es que la situación sea de vida o muerte, o sea, una situación en la que no puedes, porque te encuentras en la UCI después de un accidente, lógicamente no puedes comunicar, pero en el resto de situaciones sí. Vale, segunda consulta. ¿Puedo tramitar una baja cuando conozco, esto lo hemos comentado antes, cuando conozco una baja porque el trabajador me lo ha comunicado, pero en el fichero FIE no se actualiza la información, con lo cual no se abre ese periodo de 3 días en el que yo tengo que comunicar esos datos económicos a través del FDI y el FRI, ¿no? ¿Puedo de alguna forma, si yo tengo la información por otro lado, comunicar esa parte de baja? Vale, entonces aquí es donde, disculpar, aquí es donde se ve que no se puede hacer. O sea, tú no puedes comunicar un parte de baja porque lo conozcas si el FIE no está actualizado. O sea, si el FIE no está actualizado, pues como veis aquí, no vas a poder, aunque seas conocedor, no vas a poder tramitar el parte de baja hasta que no llegue el fichero FRI. Vale. Tercera consulta más repetida. ¿Qué obligaciones tenemos en relación a los partes de alta y confirmación? Está muy claro en el parte de baja que tenemos que hacer, pero en los partes de alta y confirmación se repite mucho la consulta. O sea, nos repiten muchísimo el decir, oye, a partir de 1 de abril, con respecto a los partes de confirmación y alta, ¿qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más que tengamos en cuenta que tenemos que seguir haciendo, se deben seguir enviando cuando la responsabilidad es de una empresa colaboradora. Para el resto de trabajadores no se deberán enviar partes de confirmación ni de alta. Se suprime, por tanto, la obligación de las empresas de transmitir por vía telemática los datos económicos en el parte de confirmación y el parte de alta, ¿vale? Y la última consulta que se está repitiendo mucho es por qué tenemos que hacer, por eso me he centrado tanto en la ponencia en este tema, ¿por qué se tiene que hacer una descripción de 280 caracteres? ¿Por qué tanta información sobre el puesto de trabajo? Bueno, pues tanta información sobre el puesto de trabajo pues viene provocada por lo que hemos comentado, ¿no? Esa descripción extensa lo que provoca es un mayor seguimiento por parte de los médicos de cabecera de esas bajas de corta duración, incluso pudiendo recortar, y por otro lado permite el que procesos de incapacidad permanente que se pueden anquilosar en la empresa y bloquear, pues la Seguridad Social pueda darle salida antes de tiempo. Estas son las 4 conclusiones, las 4 consultas que más se repiten. Espero que sirva estas 4 conclusiones para que os quedéis con una idea clara de cuáles son los temas claves con respecto al Real Decreto y espero que haya servido la ponencia para aclarar vuestras dudas. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos, Joaquín y Silvia, por este repaso exhaustivo, a la vez que limitado a un tiempo que tenemos que bueno, pues nos obliga a eso, a ir al grano directamente. Tenemos muchas preguntas y, como bien dice Joaquín, es imposible contestarlas en los 10 minutos que tenemos. Antes habíamos hablado que esto podía suceder y lo que hemos pensado es recopilarlas todas, aparte de la línea que os ha comentado Joaquín, el correo electrónico en el que podáis formularlas, las podemos nosotros consolidar, todas las que hemos recibido más las que nos queráis enviar, y llevarlas a un documento para enviarlos a todos, todas las consultas respondidas, porque sí que estamos viendo que bueno, pues que genera esas dudillas que vale la pena solventar, porque es el objetivo de este webinar. Yo os agradezco a todos que os hayáis conectado. Y sé que algunos me habéis dicho por el chat que vuestros compañeros de departamento no han podido acceder. Hemos tenido un pequeño problema con la plataforma, que estaba contratada para 1000 personas y se nos ha quedado en 500. No sabemos por qué, pues cuando la tecnología, como alguno de vosotros me ha dicho, se pone a pensar por sí sola, hace estas cosas. Lo siento de verdad, pero bueno, vamos a intentar soslayar los problemas, pues eso, enviándoos a todos la grabación, el PPT compartido por Silvia y por Joaquín, y una noticia que vamos a resumir con todo el contenido, más las preguntas y respuestas. Y de verdad que quedamos a vuestra disposición para cualquier duda que queráis solventar o comentarios que nos queráis hacer llegar. Gracias a todos y que tengáis un buen día de martes.